Hola Juan Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, encantado, Marcel, de poder tener este intercambio sobre un tema tan interesante como el que nos va a ocupar en los próximos minutos, así como con todos quienes te oyen. Así es, bueno, me contenta muchísimo hacer este contacto contigo, Juan Cristóbal, después de tanto tiempo. Teníamos algún tiempito sin interactuar con ocasión de este evento en el cual vas a participar este miércoles en el IESA. Me pareció oportuno y súper conveniente invitarte para hacerte una entrevista y hablar de un tema muy importante para los venezolanos en general, tanto la población en general como las empresas que están haciendo negocios en Venezuela, que es lo que yo digo, o yo llamo muchas veces una papa caliente, ¿no? El petro. ¿Okay? Desde hace algún tiempo el gobierno venezolano viene impulsando de manera importante la adopción del petro como medio de pago en Venezuela, y tomando en cuenta que tú le has dedicado bastante de tu tiempo al estudio de este tema tan interesante, me pareció súper interesante hacer contacto contigo para hacerte algunas preguntas relacionadas con el petro que le permitan a la población y a las empresas entender un poco cómo funciona este medio de pago y qué expectativas pueden tener respecto al futuro, ¿no? Y cómo pueden adaptar sus negocios y operar sus negocios para estar en compliance o en regla con lo que son las exigencias del gobierno con relación a la adopción de este medio de pago, ¿no? Entonces, yo preparé para ti una serie de preguntas. Vamos a estar abordando distintos temas, comenzando con lo que es tu experiencia profesional. Después vamos a hablar un poquito de blockchain y de las criptomonedas. Después vamos a hablar un poquito de qué que tiene que fomentar un gobierno para que se adopte un medio de pago en criptomonedas. Vamos a hablar un poquito de qué está haciendo el gobierno para fomentar o forzar un poco que se adopte el uso del petro en Venezuela, qué le está saliendo bien, qué le está saliendo mal. Y luego quiero terminar hablando un poquito sobre este evento que ustedes están programando para el miércoles de esta semana, en donde tú y otros colegas que se han dedicado a estudiar el tema van a tener la oportunidad de profundizar en este importante tema del petro. ¿Okay? Entonces, Muy para bien. que la gente te conozca, me encantaría pues que compartas pues con la audiencia, con las personas que van a ver este video en mis redes sociales y en tus redes sociales. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién es Juan Cristóbal Carmona? ¿Cuál es su experiencia profesional? Y que nos hables un poquito de cómo llegamos qué fue lo que ocurrió para que una persona como tú decidiera estudiar todo lo que tiene que ver con el petro y el impacto que va a tener o que está teniendo en la población venezolana y en las empresas que hacen negocios en Venezuela. Te reitero nuevamente, pues lo que es lo que me complace tener este intercambio contigo, que eres una persona a la que le tengo tanto aprecio y que sé que has mostrado gran interés en lo que es el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos. Bueno, ya han transcurrido 33 años exactamente desde que me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello como abogado. Desde ese entonces he estado trabajando siempre en el tema de las finanzas públicas, sobre todo en el área de los impuestos, pero también en todo lo relativo al tema presupuestario y todo lo que tiene que ver con la hacienda pública a nivel estatal, municipal y estadal. Pues inicié mi trabajo, mi actividad profesional en la industria petrolera venezolana, en PDVSA. De allí pues pasé a unos 8 años de libre ejercicio profesional para luego pasar 12 en KPMG como socio en el tema también jurídico y tributario. Pues bueno, actualmente me encuentro como socio consultor en el área tributaria en el escritorio Grau García Hernández y Mónaco. Y pues esa actividad profesional la he estado siempre compaginando con lo que es mi actividad docente, dando clases siempre a nivel de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela y en el IESA. Bueno, desde hace año y medio aproximadamente fue incorporado como individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Por consiguiente, siempre he sido una persona que más allá del libre ejercicio profesional ha estado siempre muy involucrado con el tema académico y docente y siempre circunscrito al tema de las finanzas públicas. Precisamente cuando en el año 2017, específicamente en diciembre de 2017,
sale los primeros indicios de esta iniciativa que estaba tomando el Ejecutivo Nacional de crear un criptoactivo soberano, de promover el uso de criptomonedas en el territorio nacional. Pues como estudioso que soy de las finanzas públicas, tuve la inquietud de saber exactamente de qué se trataba esta idea, porque ciertamente lo primero que se te viene a la mente es un mecanismo de captación de ingresos públicos o un eventual mecanismo de sustitución del bolívar por una moneda diferente. Y bueno, eran temas que estaban vinculados con mi ejercicio y mi línea de investigación tradicional. Por supuesto, no sabía que me iba a terminar metiendo en un mundo caracterizado por la tecnología, pero algo que fue interesante mostrar que a pesar de la generación a la que uno pertenece, siempre es posible entender, al menos en la medida en que tú lo requieres para tu área como abogado, que cualquier tecnología que se implemente, una vez que tú logras medianamente entenderla y quitarle un poco tal vez toda esa terminología y ese algo que te atemoriza en un comienzo, terminas dándote cuenta que es susceptible de ser traducida al mundo del derecho. Y siempre comento cuando hablo de este tema que si, así como la Internet o la blockchain pueden considerarse grandes invenciones del ser humano, no sé si porque soy abogado, pero para mí el derecho es tal vez una de las invenciones más trascendentales que la humanidad haya registrado por parte del hombre, y el derecho es genial, es una ciencia que trasciende en el tiempo y que se adapta a todas las circunstancias, y con un libro que terminé escribiendo sobre la materia, esa es una de las grandes conclusiones a las que yo llego, de que sí es perfectamente posible a través del derecho regular esta materia. Interesantísimo, como ha sido la evolución, pues, y el interés, cómo captaste, pues, el interés en este tema tan interesante, ¿no? Yo cuando veo el blockchain y pienso también en lo que fue el inicio del Internet en los años 90, descubro o confirmo, pues, que hay mucha resistencia. Pues en los años 90, cuando empezó a adoptarse el Internet, muchísima gente lo adoptó fácilmente, otras personas lo vieron como un riesgo o una amenaza enorme. Y estoy viendo que está pasando un poquito lo mismo en el mundo con esta plataforma nueva de blockchain sobre la cual se monta todo lo que son los productos de criptoactivos y una cantidad de otros negocios, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo ves esta resistencia, qué crees tú que va a venir pasando o cómo va a evolucionar la resistencia que estamos viendo con el tema del blockchain y las criptomonedas. Y qué tan rápido crees tú que va a ser la adopción, pues, de este tipo de soluciones en lo que es la vida cotidiana de de la población de cualquier parte del mundo. Indudablemente, toda innovación o toda creación humana supone un cambio, y todo cambio implica un cierto margen de resistencia. En el caso específico de la blockchain, y más aún, más que la blockchain, el uso de esa plataforma para transar y movilizar criptomonedas, tiene un origen que hace que muchos la rechacen. Porque las criptomonedas podría decirse que tienen como un antecedente más remoto aún del que tradicionalmente se le atribuye, que podríamos ubicarlo en un libro que escribió el economista austriaco Friedrich Hayek, que se llamaba La desnacionalización del dinero, se llama La desnacionalización del dinero, en donde precisamente él señalaba que debía concebirse al dinero como una mercancía más, que fuera susceptible de ser emitida, transada y regulada por los particulares como cualquier bien, de manera que los particulares no tuvieran por qué quedar sometidos a las restricciones que en materia de dinero impone tradicionalmente un Estado, un banco central. Esa idea quedó allí latente, y a raíz de todas las malas experiencias que ha registrado el mundo entero en numerosas oportunidades en lo que respecta al sistema financiero tradicional, ya sea por casos de quiebras de instituciones financieras, de estafas, de devaluaciones conducidas por gobiernos inescrupulosos, pues la población se ha visto ciertamente muy afectada, y esto hizo que un grupo de pensadores, a los que se les ha llamado cypherpunks, reaccionaran
creando un mecanismo que estuviera totalmente al margen del control estatal. Y es allí cuando, sobre la base de esa plataforma blockchain, se crean las criptomonedas, siendo el Bitcoin la primera de ellas, que se le atribuye en su origen a un grupo o a una persona que se denominó Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto concibe entonces el Bitcoin, que es tanto la plataforma blockchain adaptada a criptomonedas como la emisión en sí del Bitcoin. Por supuesto, una de las características que tiene esta plataforma y las criptomonedas en general es la posibilidad que exista de que quienes sean sus titulares se manejen en esa plataforma amparadas por el anonimato o el pseudoanonimato. Y eso ha hecho que entonces mucha gente pueda recurrir a las criptomonedas con fines que no son transparentes o necesariamente aceptables. Eso no implica que haya que calificar a las criptomonedas y a la blockchain como negativos, porque de la misma manera que puede haber en un banco una actuación fraudulenta o irregular, pues también lo puede haber en la blockchain o con respecto a las criptomonedas. Lo que pasa es que ciertamente es un mecanismo más propicio para el fraude, para la evasión fiscal y para la comisión de lo que se han llamado los ciberdelitos, porque efectivamente tú te puedes amparar en la complejidad que supone el sistema, más en ese anonimato. Entonces, yo creo que aquí... Cualquier transacción que se haga en efectivo tiene ese mismo anonimato que tiene una transacción que se haga haciendo uso de una criptomoneda, ¿no? Entonces, sí, sí. Es un problema que viene de antaño, pues. Es así. Digamos que entonces, como toda propuesta tiene sus pros y sus contras, y es allí donde precisamente uno se extraña que hayan pasado ya alrededor de 11, 12 años desde la aparición del Bitcoin, en el año 2008-2009, y que las autoridades gubernamentales en el mundo entero no le hayan prestado especial atención al asunto. Siempre alegaban que era que el mundo de las criptomonedas era muy reducido, que tenía muy poco impacto financiero, pero ya creo que está llegando el punto en el cual ya organismos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y la ONU empiezan a preocuparse por esta materia, y ahí es donde viene el reto nuestro, de ver cómo logramos que la tecnología de la blockchain y las criptomonedas, que tienen elementos también positivos, se mantengan, pero reguladas, porque claro, ellas fueron creadas para operar al margen total de los controles estatales. Bueno, por supuesto, ese tipo de actuaciones han sido calificadas de anarquistas y no pueden ser admitidas porque todo lo que ocurre en el mundo del ser humano necesariamente tiene que estar regulado por el derecho, y esta no puede ser la excepción. Entonces, el gran reto que existe hoy día es lograr un mecanismo regulatorio tal que permita que la blockchain y las criptomonedas continúen desarrollándose, pero sin que ellas impliquen una posibilidad desmesurada o incontrolada de comisión de delitos, de lavado de dinero, de fraude fiscal. Entonces, bueno, ese es el gran reto que hay hoy día en este siglo XXI. Interesante. Si yo te pido que con palabras de a medio, inclusive gráficamente, con algún ejemplo, describas qué es el blockchain para esa persona que no tiene conocimiento de en qué consiste esta tecnología y no ha tenido la oportunidad de interactuar con ella, ¿cómo resumes con palabras de a medio o con un ejemplo qué es el blockchain? Sí. Tú sabes que esa pregunta, cada vez que me la hacen y que es muy difícil de responderla de manera que esto se entienda, yo trato de transmitir el mensaje que tal vez poco importa lo que es la blockchain, porque de la misma manera en que utilizamos la internet y utilizamos el correo electrónico y consultamos a través de los buscadores cualquier información que necesitemos, y no por eso tenemos necesidad de entender cómo funciona esa tecnología. Lo importante es cuál es su utilidad, cuáles los beneficios que nos ofrece. Pero en todo caso, se trata de un ecosistema, de una base de datos que está protegida a nivel de criptografía, en donde tú lo que vas es a través de un software a poder interactuar transando o movilizando
esas criptomonedas, que en definitiva no son más que cada una de ellas una secuencia de algoritmos, donde tú simplemente bajas tu programa informático, obtienes con ello una llave privada y una llave pública. La llave pública sería como decir tu dirección de correo electrónico, tu llave privada como decir la clave. Abres tu wallet y adquieres con dinero fiduciario, sea dólares, euros, bolívares, con lo que cuentes, adquieres la criptomoneda. Muchas veces pues una persona natural no puede adquirir una criptomoneda completa porque tiene un valor muy alto, pero ellas se fraccionan en una millonésima. Por ejemplo, el caso del Bitcoin es el Satoshi, el fraccionamiento. En el caso del Petro es el Mene, y tú puedes por consiguiente comprar la criptomoneda completa o una fracción de ella, y una vez que la tienes, entonces haces tu transferencia a un banco en condiciones ordinarias de la persona que te está vendiendo esa criptomoneda, la incorporas a tu wallet, y cuando quieres disponer de ella, pues simplemente haces una transferencia a otra persona con la que tú estás interactuando, pero en ese ecosistema tiene la gran ventaja que le atribuyen los especialistas en la materia, de que cada transacción queda allí registrada. Y esto podría sonar contradictorio con lo que acabamos de hablar hace unos minutos. Lo que pasa es que lo que queda registrado son esos algoritmos. No es que queda registrado el nombre de la persona que efectuó la transacción. Y si queda registrado el nombre, queda bajo un seudónimo, si es que tú has querido ocultar tu identidad. Y entonces, bueno, simplemente vas transfiriendo ese activo que tú tienes, que se llama criptomoneda, de un wallet a otro, y puedes intercambiarlas con otras criptomonedas, puedes obtener de la venta de ellas dinero fiduciario, y todo ello va quedando registrado en una serie de bloques que son inalterables. Y entonces por eso es que se dice que es un mecanismo muy seguro, que incluso asciende lo que es el uso de esa plataforma con fines de criptomonedas a mecanismos como utilizarlo para el registro de propiedad, para procesos electorales, porque todo va quedando como encriptado y de una manera inmutable, y todo ese historial es de acceso público, porque esa es otra gran ventaja que tiene la blockchain. Quien quiere incorporarse a ella puede bajar libremente ese programa informático y se hace parte del ecosistema. Por consiguiente, cualquiera puede ver el contenido, lo que haya ocurrido. El tema es descifrar qué es lo que está allí en esos algoritmos. Pero básicamente es eso, un ecosistema informático a través del cual tú puedes de una manera segura y encriptada hacer movilización de ese activo que hace vida en ese ecosistema que se llama criptomoneda. Interesante. Entonces, fíjate que tú mencionaste varias veces la palabra activos, ¿no? Y yo le voy a agregar criptoactivos, ¿no? Pareciera entonces que dentro de este ecosistema del blockchain, cuando estamos hablando de este tema, hay no solamente criptomonedas, sino hay otros criptoactivos. Entonces, para esa persona nuevamente que está por primera vez interactuando en o conociendo un poco mejor este mundo, ¿cuál es la diferencia entre un cuáles son los distintos tipos, pues, de criptoactivos? Sí, efectivamente, el criptoactivo se podría decir que es como ese bien que opera dentro de la blockchain, pero que puede tener distintas especies o variedades. Es decir, que el criptoactivo podría decirse que es el género, y tiene dentro de sus especies fundamentalmente lo que son las criptomonedas y lo que son los tokens. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues probablemente se podría decir que un token tal vez es equiparable 100% a una criptomoneda, pero desde el punto de vista de su función, de su utilidad o del por qué existe uno u otro, es que podemos hacer la diferenciación. Entonces, en el caso de las criptomonedas, ellas fundamentalmente tienen como propósito servir como medio para ser transado, para ser intercambiado, para utilizarse como medio de pago o como medio de intercambio de una criptomoneda por otra. En el caso y ellas se podrían considerar, al menos desde mi punto de vista, como un activo intangible que en ningún momento supone un derecho de crédito, porque cuando tú eres titular de una criptomoneda, tú no tienes contra quién ir, a quién exigirle que te dé a cambio de ella algo. Si alguien te quiere dar algo a cambio de la criptomoneda es porque está dispuesto a comprártela, pero no es como ocurre con un título valor, en donde tú, por ejemplo, tienes el derecho a exigirle al emisor de ese bono
una cantidad de dinero y unos intereses vencido un término. Aquí no, cuando tú eres titular de una criptomoneda, simplemente tienes un activo, pero no tienes contra quién hacer reclamo alguno. Y esa es tal vez la diferencia fundamental que tiene la criptomoneda con el token. En el caso del token, ellas precisamente surgen es cuando se hacen las ofertas iniciales de emisión de criptomoneda. Es como una especie de pago que tú haces que te va a dar a ser titular de ese token, que a su vez encierra un derecho de exigirle al que pretende hacer la emisión de la criptomoneda que te cambie luego ese token por las criptomonedas que van a ser emitidas. Es decir, que ahí sí hay un derecho de crédito, en mi opinión, porque tú sí tienes como titular del token la posibilidad de exigirle a quien te lo vendió, a quien lo emitió, que te lo convierta en una criptomoneda propiamente dicha o que te entregue una determinada cantidad de dinero. Entonces, hoy día se está utilizando mucho la figura del token para titularizar inversiones. De pronto tú lo que haces es una manera de recolectar dinero para financiar proyectos, donde tú entregas ese dinero, te entregan el token y ese token tiene como respaldo y su comportamiento en el mercado varía en función de cómo ese proyecto va desenvolviéndose. Claro, sería como una especie de variación o manera más tecnológica e innovadora de lograr el resultado que uno logra, por ejemplo, con un fondo de inversiones inmobiliarias. Es correcto. Donde uno vende cuotas a los inversionistas, que los inversionistas ponen plata y luego el fondo hace la inversión de la compra del terreno y la construcción de la edificación, pues. Correcto. Y entonces lo que tiene identidad con las criptomonedas es que ambos son encriptados, ambos se manejan y se movilizan por la blockchain, pero fíjate que hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Sí, interesantísimo, interesantísimo. Entonces, entendiendo eso, ¿cuáles son entonces los requisitos desde el punto de vista técnico? Que hay componentes legales por supuesto también, para que una criptomoneda exista. Sí, bueno, legales no hay ninguno, porque precisamente ellas surgen al margen total del derecho y del Estado. Esos son acuerdos privados. Es decir, alguien toma la iniciativa de crear la criptomoneda, crea su propia plataforma, o sea, adhiere una plataforma preexistente, y simplemente el que quiere incorporarse a ese proceso sí lo hace a través de una especie de acuerdo, pero entre particulares, porque como de la misma manera que cada vez que tú bajas una aplicación, celebras un contrato de licencia y te sometes a las reglas de funcionamiento de ese programa que has bajado, igual ocurre con la blockchain. Pero entonces eso es lo que se llaman los contratos inteligentes y son relaciones que se entablan entre particulares, que después podemos hablar que claro que van a tener trascendencia o repercusión en el mundo del derecho, pero son acuerdos privados. Luego, para que algo pueda calificar como criptomoneda, entonces, en primer lugar, más allá de este tema tecnológico que hemos hablado, de que sea encriptada, que opera a través de la blockchain, tiene que ser precisamente una plataforma descentralizada. Nadie puede ser dueño o controlar el funcionamiento de esa blockchain. Ella, una vez que ha sido creada, que la moneda ha sido lanzada y están las reglas iniciales del juego sentadas, de ahí para adelante nadie es dueño de ese mecanismo, nadie lo puede alterar. Esa es una de las grandes diferencias que más adelante podemos hablar con relación al petro, donde es el Estado quien tiene el control de cuáles son las reglas de funcionamiento de ese mecanismo y puede variarlas cuando así lo tenga en bien hacerlo. Por otra parte, la criptomoneda necesita ser administrada de una manera económica, no implica grandes costos, porque en realidad la plataforma tecnológica está ya concebida, que es la blockchain, y cada quien se incorpora al mecanismo, ya sea en condición de minero, ya sea en condición de un exchange o como simple titular de la criptomoneda, por voluntad propia, sin necesidad de incurrir en mayor gasto. El gasto mayor lo tendría el que actúa como minero, porque, bueno, necesita adquirir ciertos equipos, ciertos software, pero luego, bueno, él va a ver recompensada su labor a través de la minería y las comisiones que cobra. Entonces, realmente yo creo que el factor aquí determinante para que algo pueda ser considerado criptomoneda dentro de la figura general de criptoactivo es esto de que sea descentralizada, que pueda servir de medio de pago, de medio de intercambio
y que el Estado no ejerza obviamente ningún tipo de control sobre ella. Interesantísimo. Yo estaba leyendo un poco sobre el tema y veo que para que haya adopción de una criptomoneda, el tema de la confianza es sumamente importante. Claro. Entonces aquí me encantaría que profundices un poquito sobre el tema de la confianza, porque quizás es uno de los talones de Aquiles que tiene el petro en Venezuela. Y siento que es un elemento fundamental para que realmente pueda ser adoptado por la población. Así es. Ese es un elemento fundamental respecto de cualquier criptoactivo, pero más aún respecto de las criptomonedas. Porque como les estaba comentando, esto surge a través de simples iniciativas privadas a las que es necesario conseguir adeptos y seguidores. Y la única manera que tiene una criptomoneda de tener éxito una vez que se lanza es que el público en general a nivel mundial vea en ella una opción, ya sea porque opera bien la plataforma, porque es rápida, porque se demuestra a lo largo del tiempo que no ha sido hackeada ni afectada tecnológicamente, y porque existen otros seres humanos que están, o empresas que están participando en ese mundo de esa criptomoneda en específico. Cuando tú entonces encuentras que esos elementos concurren y se produce la confianza por parte de la población o tanto empresarial como particular en ese mundo de esa criptomoneda en específico, más personas empiezan a interesarse en él y a comprar esa criptomoneda. Y a medida que aumenta la oferta de esa criptomoneda, pues su precio va aumentando. Entonces es indudable que aquí la clave del éxito de cualquier criptomoneda es la confianza, porque si el particular o la empresa no se siente atraído, no se siente confiado en invertir su dinero fiduciario en ese tipo de criptoactivo, pues mal podrá aumentar el precio de la criptomoneda, mal podrá aumentar el universo de sujetos que la siguen, y de ello depende pues el éxito de la criptomoneda. Entonces, definitivamente sin confianza, el mundo de las criptomonedas es inexistente. Interesante, ¿no? Entonces, fíjate tú que luego de escucharte, entonces yo preliminarmente llego a la conclusión de que técnicamente entonces el petro no es una criptomoneda y tampoco lo es porque no hay la confianza necesaria para que opere y sea adoptada pues masivamente por la población. Entonces, si el petro no es una criptomoneda, ¿qué es el petro? Sí, definitivamente el petro, a mi modo de ver, es un criptoactivo, pero no es una criptomoneda. Y no es una criptomoneda precisamente por lo que ya comenté, de que el Estado venezolano, en primer lugar, es su emisor. Cuando tú ves el mundo de las criptomonedas, tú no puedes identificar a un emisor en concreto, generalmente. En el caso de los tokens es distinto, pero en el caso de las criptomonedas, tú no dices, esta criptomoneda la emitió tal persona y contra esa persona voy a hacer cualquier reclamo. Entonces, en el caso del petro, es emitido por el gobierno, es el gobierno quien la regula y la norma, cosa que no ocurre tampoco en las criptomonedas, donde no hay ese ordenamiento jurídico expreso regulador de la criptomoneda en concreto. Por otra parte, el Estado, entonces, venezolano, ha variado las reglas de funcionamiento del petro desde su aparición, cosa que tampoco es propia, entonces, de una criptomoneda. Y además, las criptomonedas por lo general no están respaldadas. En el caso del petro, supuestamente existe un respaldo de cada emisión con reservas petroleras. Entonces, hay una serie de diferencias allí. Si tú me preguntas qué es el petro, yo daría respuesta a esa pregunta en 4 sentidos. La primera, desde el punto de vista jurídico, que a mi modo de ver es determinante. Y eso tal vez fue el enfoque principal que yo le di a la investigación que hice y que terminó en el libro Mundo Jurídico de las Criptomonedas que publiqué, porque me pareció como abogado que mientras siguiéramos circunscritos al tema tecnológico, no estábamos dando grandes avances en lo que respecta a aclarar cuál era la regulación de esta materia. Y llegué a la conclusión de que las criptomonedas en general, y en eso sí coincide el petro con las criptomonedas, son activos, son bienes muebles, intangibles o corporales que
respecto de los cuales es posible reconocer derecho de propiedad, que no encierran un derecho de crédito, que no son equiparables al dinero. Y partiendo de esa concepción, ya después podemos profundizar en otras consecuencias. Desde el punto de vista tecnológico, como ya comenté, es un criptoactivo, pero no es una criptomoneda en sentido estricto. Desde el punto de vista económico, me parece que es una invención del gobierno venezolano dirigida a levantar recursos, tanto en bolívares como en divisas, en constituir al petro como una fuente de financiamiento público al margen de los controles tradicionales, que además, en cierta forma, se convierte en un mecanismo ilimitado de emisión de ingreso público, parecido a lo que es la emisión de un dinero inorgánico. O sea, te pregunto, ¿el petro es legal? ¿Es constitucional? Sí, mira, a mi modo de ver, y eso fue uno de los temas también que yo analicé desde un principio, me parece que el petro registra una serie de vicios, tanto de inconstitucionalidad como de ilegalidad. Los primeros vicios que registra es que toda la normativa que se ha dictado al respecto parte de actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente y de la declaratoria de estados de excepción y emergencia económica. Yo creo que ya ha sido bastante discutido las razones por las cuales la Asamblea Nacional Constituyente está viciada en su origen y está viciada en su desempeño, así como también resulta totalmente fuera de cuestión o de cuestionamiento que los decretos de estados de excepción y emergencia económica, que por un lado no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, pero que por otro lado ya llevan 4 años dictándose, cuando de acuerdo a la ley de estados de excepción solo puedes dictarlas por un periodo de 60 días prorrogable por 60 días más, son 2 indicios claros de que ya tanto la Asamblea Nacional Constituyente como el Ejecutivo Nacional han abusado de esas herramientas o de esos mecanismos, dictando una serie de medidas dentro de las cuales está el petro, que entonces se ve viciado también, dado esos antecedentes. En segundo lugar, porque el petro fue variando en cuanto a su concepción. El petro en sus inicios arranca muy parecido a lo que era un título valor. Y es por eso que se podía equiparar a un endeudamiento público que se estaba asumiendo al margen de la intervención también de la Asamblea Nacional como órgano contralor. Porque en ese entonces sí se decía que un petro equivalía a un barril de petróleo y que el titular de un petro podía cambiar ese petro por ese barril de petróleo o por el equivalente en bolívares de lo que valía el barril de petróleo. Allí pues sí había como un emisor y un sujeto específico que era el Estado, contra el cual el titular del petro podía exigir un derecho de crédito. De haber sido esa el esquema que se hubiera seguido, indudablemente, como lo declaró la Asamblea Nacional en aquel entonces, se estaba violentando a la Constitución porque se estaba produciendo un endeudamiento público al margen de la aprobación de la Asamblea Nacional en lo que es toda la ley de endeudamiento público. Pero por otro lado, y es uno de los vicios más graves que registra el petro, es que recuérdense que se ha insistido mucho que el petro tiene como respaldo los yacimientos petroleros venezolanos. Correcto. Resulta que el artículo 12 de la Constitución establece que todos los minerales, hidrocarburos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo del territorio de la República son bienes del dominio público de la nación y por consiguiente son inembargables, inejecutables e intransferibles. Mal puede la República dar en garantía yacimientos petroleros para respaldar una emisión como la del petro. Pero por otra parte, en la práctica uno se pone a preguntarse hasta qué punto es posible ejecutar esa garantía, en qué consiste realmente ese respaldo más allá de un discurso político. Por otra parte, si el petro, como estamos viendo, se pretende convertir en un medio de pago masivo, también se estaba violentando la ley del Banco Central de Venezuela, porque de acuerdo a este instrumento, todo medio de pago tiene que ser administrado y aprobado por el Banco Central de Venezuela. Y en esta figura del petro, el ente emisor quedó totalmente marginado de participación. Entonces, hay una serie de vicios que indudablemente afectan de validez al petro, siendo tal vez más allá de todas estas denuncias que se habían hecho,
el golpe, a mi modo de ver, casi que mortal del Petro tuvo lugar con las órdenes ejecutivas dictadas precisamente desde la época de Barack Obama y luego reforzadas durante el gobierno de Donald Trump, que al calificarlas, al incluirlas pues dentro de las actividades prohibidas por parte de los US persons, pues hizo que el gobierno tuviera que redimensionar un poco el esquema del Petro. Es por eso que uno puede decir que esa iniciativa ha fracasado del todo. El gobierno lo que ha tenido es que reformularla, replantearla, porque ciertamente se encontró con una serie de obstáculos que le impidieron de pronto cumplir su meta a plenitud, y ha tenido como que ir más lento y reduciendo sus expectativas. Y que ha sido justamente una de las habilidades del gobierno, ¿no? El gobierno no ha corrido, ha sabido ir lento, ha sabido ser flexible, ha sabido entender los problemas que se le va presentando y buscarle poco a poco soluciones a esos problemas y obstáculos pues, que se les ha ido presentando a lo largo de los 23 años que lleva las riendas del país, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo y por qué el gobierno está impulsando el Petro entonces, Juan Cristóbal? Porque una bueno, cosa es el pitch oficial. Yo lo que quiero es que me hables un poquito de cuál es el pitch oficial y cuál es la realidad en base a todo lo que me estás contando, ¿no? Ya recordé la cuarta concepción del Petro, que era la política. Con esta pregunta, por ahí puedo empezar. Perfecto. Sí, el concepto del Petro desde el punto de vista político para mí no es otra cosa que una herramienta para reforzar las políticas populistas del régimen que viene imperando en Venezuela en los últimos años, porque a fin de cuentas se convierte en un mecanismo mediante el abono de Petros en lo que se llama el carnet de la patria, de un mecanismo de compra de voluntades que al Estado no le cuesta absolutamente nada, porque la emisión de un Petro es tan sencillo como probablemente pulsar un botón en una computadora y abonarle a la población que el Estado decida se convierta en beneficiaria del Petro una determinada cantidad de ese medio de pago con el que esa persona va a contar. Entonces, bueno, sí, ciertamente el Estado venezolano, como les comentaba, ha tenido que evolucionar porque ciertamente fracasó en cuanto a la posibilidad de generar la confianza que requería el Petro para que las personas voluntariamente se sintieran atraídas a adquirir el Petro, a ahorrar en el Petro, como lo hacen con criptomonedas como el Bitcoin. Eso no se produjo, pero además vinieron las sanciones, mucha gente entonces menos aún se atrevió a incursionar en ese mundo y el Estado tuvo que empezar a buscar mecanismos a través de los cuales pudiera darle viabilidad y un mercado al Petro. La primera medida es la de ubicar aquellas actividades en donde había prestaciones de servicios o pagos de tributos en donde el particular no tiene libertad de acción, sino que si usted quiere tramitar su pasaporte, si usted necesita utilizar los servicios de los canales o de las vías marítimas o fluviales venezolanas, no le queda otro remedio que pagar lo que son las tasas o los precios públicos, pues bueno, se identificaron esos sectores en los que los particulares o las empresas no tenían otra alternativa para obligar al pago de obligaciones de esta naturaleza en petros. Para ser justos y específicos en lo que estoy diciendo, hasta el momento esa obligación realmente solo recae sobre personas naturales que sean de nacionalidad distinta a la venezolana, cuando por ejemplo necesitan tramitar alguna certificación en cuanto a su movimiento migratorio ante el SAIME, cuando se trata de una compañía que es propietaria de una embarcación o que está explotando una embarcación o una nave cuya bandera es extranjera. Esos son los que actualmente realmente están obligados a pagar esas obligaciones en petro.
El Petro, en otros casos, simplemente lo que se ha utilizado es como unidad de cuenta o de valor. Es el caso, por ejemplo, de un venezolano que tiene que tramitar su pasaporte. Bueno, en ese caso, el pasaporte le cuesta 3,3 petros, pero él puede perfectamente pagarlos en bolívares. Simplemente el petro ahí sirve como un medio de referencia. Esa es una de las modalidades que se ha utilizado. Otra es obligar, por ejemplo, a Petróleos de Venezuela o a la CBG a vender parte de su producción en petros. Esto hace entonces que los compradores, sobre todo compradores internacionales, tengan la necesidad de adquirir el petro para poder pagar el precio del bien que están adquiriendo o comprando. Y de esa forma, entonces, esos petros le generan una fuente de ingreso en divisa al Estado. Luego, bueno, PDVSA entrega el petróleo y PDVSA se queda con esos petros y empieza a circular ese dinero. El otro mecanismo es muy reciente, con la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que se registró el 29 de enero de 2020, se creó una alícuota adicional entre el 5 y el 25% que habrá de pagarse cada vez que se adquieren bienes o se contratan servicios, y estos terminan siendo pagados en moneda extranjera o en criptomonedas distintas al criptoactivo soberano Petro. Si analizamos esta medida, se traduce entonces en un incentivo para el consumidor o el que esté adquiriendo o contratando un servicio, pagarlo en bolívares o pagarlos en petro, porque se va a ahorrar esa alícuota adicional que es de un significativo impacto, porque todavía no ha sido fijada, pero imagínense, puede estar entre el 5 y el 25%. Entonces han sido mecanismos de este tipo los que el Ejecutivo Nacional ha venido implementando, porque se ha dado cuenta que el petro no lo ha querido comprar la población o las empresas voluntariamente, y que cada vez que se le entrega el petro a alguien, lo primero que procura hacer, como tú decías, es salir de esa papa caliente y convertirlo en bienes o convertirlos incluso en bolívares. Es así, porque es que no hay confianza, ¿no? Entiendo que uno de los mecanismos adicionales que ha utilizado el gobierno para forzar la adopción del petro fue que entiendo, y corrígeme si no es así, porque yo no estoy en Venezuela y tú sí, que está obligando a ciertos comerciantes a recibir pagos de los productos y servicios que venden en petro, ¿no? Inclusive entiendo que en diciembre se formó todo un alboroto, pues, con un comercio en el litoral venezolano, porque los empleados, pues, de ese local comercial se negaron, pues, a recibir los pagos en petros de los clientes, y entiendo que el gobierno venezolano a los funcionarios públicos que forman parte de la nómina les pagó, pues, un bono navideño en petros, y por supuesto todo el mundo salió corriendo a gastar los petros. Entonces, cuéntanos un poquito de ese elemento como elemento o estrategia para también forzar la adopción del petro como medio de pago. Sí. Esta pregunta es muy importante porque nos va a permitir aclarar por qué el petro no es dinero y cuál es el régimen que en materia de dinero existe en Venezuela. Al respecto, te comento que a nivel internacional ha sido prácticamente unánime la postura de desconocerle carácter de dinero a las criptomonedas. Porque para que algo califique como dinero desde el punto de vista legal, es necesario que se trate de una moneda que haya sido reconocida como de curso legal por el ordenamiento jurídico de un país, que se trate de un dinero que es emitido por el Banco Central de un país y que además sea de uso generalizado y que sea un bien tangible, como es el caso de los billetes o de las monedas, independientemente de que en la práctica es muy poco el porcentaje hoy día de dinero impreso o acuñado versus el que circula vía las transferencias tecnológicas o informáticas. Para que además el dinero sea reconocido como tal económicamente, es eso, pues necesario que masivamente sea aceptado. Entonces, ese es el primer punto. Las criptomonedas, y menos aún el petro, puede ser equiparado a dinero. Pero en segundo lugar, en el caso específico de Venezuela, te encuentras con una norma en la Constitución, que es el artículo 318,
que reconoce que el bolívar es la única moneda de curso legal en el país. Esa norma, además, por supuesto, es ratificada en la ley del Banco Central de Venezuela. ¿Qué significa que el bolívar sea moneda de curso legal? Esto significa que si no hay acuerdo de voluntad entre las partes, todo acreedor está obligado a recibir el bolívar como medio de pago de su acreencia. Si yo como deudor debo 100 bolívares a mi acreedor y no ha habido un acuerdo en sentido contrario entre nosotros, y yo me presento a pagarle con los 100 bolívares, él no se puede negar a aceptarme la entrega de esos bolívares. Eso es lo que se llama moneda de curso legal. Correcto. Siendo el régimen que impera en Venezuela, el petro, que no es dinero y no es por consiguiente el bolívar, mal puede ser de aceptación obligatoria por parte de un comercio. Cuando yo estoy vendiendo, yo simplemente tengo la obligación de recibir el pago en bolívares. Podría recibirlo también en dólares o podría recibirlo en especie. Tú me podrías pagar mis honorarios profesionales entregándome tantos kilos de arroz. Eso es perfectamente válido, pero para que eso sea válido tiene que haber un acuerdo de voluntad entre las partes. Correcto. Cuando yo simplemente voy a un comercio que está ofreciendo al público los productos en bolívares, ahí no hay ningún acuerdo de voluntad previo, aunque podría llegar a verlo dependiendo del tipo de negocio de que se trate. Entonces, siendo ello así, cuando se otorga en diciembre medio petro como bono a una cantidad importante de sujetos, porque fueron 3.500.000 petros que fueron otorgados, eso representó una masa de dinero enorme que estaba en manos de alrededor de unos 6 millones de habitantes. Como comentábamos, nadie quería quedarse con esos petros en la mano porque no confían en ellos, piensan que el valor del petro puede disminuir de un día para otro, o porque, bueno, simplemente tenían necesidad de consumir bienes y servicios. Entonces, cuando se empezó a tratar de instrumentar el mecanismo tecnológico y operativo para que esto se haga viable, que es que yo tengo una determinada cantidad de petros, por ejemplo, en el sistema, en mi carnet de la patria, y quiero comprar bienes y servicios. Bueno, primero necesitas tener esa tecnología funcionando a plenitud, cosa que no ha ocurrido. Pero en segundo lugar, el comercio se va a ver afectado porque él va a recibir entonces una cantidad de petros que luego no va a poder disponer de ellos fácilmente. Entonces, no necesariamente es que se trata de que los comercios se nieguen, es que no tienen por qué aceptarlo tampoco, porque precisamente no existe ningún mandato legal que obligue al comercio a tener que aceptar como medio de pago al petro. Lo que ha habido es una combinación, un llamado por parte del gobierno nacional, encabezado por Nicolás Maduro, que ha instado a que se acepte al petro. Pero, claro, ese discurso, que hasta ese nivel que lo he explicado podría estar bien, que tú instes, que tú combines, que tú llames al comercio a colaborar con la política pública, se termina convirtiendo en una especie de imposición cuando entonces se recurre a mecanismos como el del caso que tú estabas exponiendo, que ocurrió en una cadena farmacéutica en La Guaira, Caraballeda, en donde se presentan en el operativo el componente militar, se presentan en el operativo los bomberos, y el sistema de biopago efectivamente pudo no haber estado funcionando, pero era porque el propio sistema había colapsado y se había caído en todo el país, no por causas imputables al comercio, sino al propio Estado. Y entonces tú terminas dando el mensaje de: hemos venido aquí a hacer cumplir la instrucción del presidente de la República de que el petro sea aceptado como medio de pago por los comercios. Como este local no estaba aceptando el petro, se le ha cerrado, no se cerró, pero sí se le redujo la comercialización de los bienes, exclusivamente los de farmacia. Sabes que hoy día aquí las cadenas de farmacia venden no solo medicamentos, sino también otro tipo de bienes. Entonces se le restringió el tipo de bien que podía ser vendido alegando una supuesta violación de normas Covenin que habían detectado los bomberos.
pero tal vez esa fue la excusa para, en el fondo, sancionar el hecho de que no se estuviera aceptando el petro como medio de pago. Eso en derecho de demostrarse que efectivamente la intención última era cerrar por el tema del petro y no por lo de las normas Covenin, es lo que en derecho se llama desviación de poder. Claro. Y es muy grave porque terminas tú sancionando a un establecimiento por unos motivos o por unos supuestos que no están tipificados en la ley como delito. Entonces, aquí lo importante es tener claro que el petro no es dinero, el petro no es de aceptación obligatoria por parte de un comercio o por parte de un acreedor, pero nada impide a que si voluntariamente acreedor y deudor así lo convienen, bueno, el petro se viene convirtiéndose en un medio de pago. Interesante, ¿no? Y otra cosa que vale la pena quizás agregar a todo esto que explicaste, es que leyendo un poquito lo que ocurrió pues con ocasión de esta exigencia del gobierno a los comercios de recibir pagos en petros, es que posteriormente los comercios cuando fueron a convertir sus petros a bolívares, resulta que la plataforma no funcionó o quizás por accidente, quizás voluntariamente por el gobierno. Entonces, de alguna manera, los comerciantes no lograron la conversión inmediatamente, tuvieron que esperar hasta que se resolviera supuestamente un tema tecnológico y eventualmente, de manera insólita, cuando han logrado convertir los petros a bolívares, la conversión no se está haciendo, ¿verdad?, al valor del petro del mes de diciembre, sino que se está haciendo al valor del petro actual en un país hiperinflacionario. Entonces, los comercios, cuando han cobrado y han cobrado en bolívares, no tienen suficiente capacidad económica para restituir o reponer los inventarios de esos productos que fueron vendidos en el mes de diciembre en petros, porque simplemente, bueno, ya no alcanza esa cantidad de bolívares no alcanza para cubrir el costo de la adquisición de nuevos inventarios. Entonces, yo no sé si eso fue una cuestión producto desde el punto de vista tecnológico. La plataforma dejó de funcionar por problemas que a veces se presentan tecnológicos en plataformas de tecnología, o si por el contrario fue que dejó de funcionar por una cuestión voluntaria, porque simplemente el gobierno no tiene los recursos económicos o no tenía los recursos económicos para entregarle a los comercios los bolívares que necesitaban en tiempo récord o en tiempo efectivo para hacer las reposiciones de inventario, ¿no? Creo que ahí ocurrió una combinación de cosas. Por un lado, sí, efectivamente, como señalábamos, la tecnología que amerita el adecuado funcionamiento de un medio de pago como este que pretende implementarse es de alto calado, de grandes dimensiones, indudablemente con las fallas de electricidad, de internet y todo lo que es el hardware y el software que requiere esta materia a nivel nacional, pues el Estado no ha logrado avanzar en la medida que se requiere. Inyectó una cantidad de dinero, bueno, no de dinero, una cantidad importante de petros, como estábamos señalando, que representó, en opinión de algunos, alrededor del 25% de la liquidez que en ese momento existía en el país. Es decir, que tú, de haberse logrado cambiar todos esos petros a bolívares, eso representaba un 25% de la liquidez que existía en ese momento. Y eso indudablemente hubiese tenido un impacto importantísimo en el valor del dólar, pues. Claro, claro, y eso fue lo que produjo un incremento de 25% del dólar en esos días. Y lo peor o lo más grave es que todavía existe alrededor de un 45% de esos petros que todavía no han salido a ser utilizados en la calle. Es decir, que todavía hay un impacto que está allí latente por ocurrir. Pero en realidad, y esto me permite aclarar nuevamente el punto, cuando tú como comercio te haces de esos petros porque los aceptaste como medio de pago, no es que tú tienes el derecho de exigirle al Estado, ahora conviértame estos petros en bolívares. Tú allí como titular del petro tienes que dirigirte a lo que son las casas operadoras de cambio de criptomonedas, que son las llamadas exchanges, que existen 11 actualmente autorizadas por la SUNACRIP, creo que solo 7 o 9 operando, y tú haces una oferta de tus petros. Y tienes que esperar a que alguien también esté dispuesto a comprar esos petros. Y eso fue lo que pasó, que la cantidad de personas que estaban interesadas o dispuestas a comprar esos petros fue muy poca.
al punto que los que pudieron lograr vender su petro lo tuvieron que vender con un descuento de alrededor del 50% de ese valor nominal. Imagínate Entonces, tú. que también eso es un tema muy No importante. solamente cobraron en bolívares, sino además tuvieron que meterle un descuento al valor del Es petro. correcto. Es Increíble. correcto. Por eso es que es muy relativo esa valoración que hace el gobierno del petro, al señalar que el petro vale aproximadamente $60 o el equivalente a $60, que son hoy día como 4.400.000 bolívares, que es lo que publica la SUNACRIP diariamente. Porque en realidad el valor de mercado debiera ser es el valor que se transa a través de estas operadoras o intermediarias. Y fíjate que el valor que está teniendo en las pocas transacciones que allí se han concretado es tan solo del 50%. Ahorita se está, por ejemplo, comentando mucho que esta caída del precio del barril de petróleo que se ha registrado en estos últimos días, que queremos ver si realmente se va a reflejar o no en el valor que fija la SUNACRIP del petro, porque ese es un valor que resulta de una cesta de commodities, pero de las cuales el 50% del peso de esos commodities es el petróleo. Claro. Entonces, si ha habido un descenso tan grande, ¿cómo puede seguir el petro valiendo $60 por petro? Tiene que valer menos ahora, ¿verdad? Claro. Pero vamos a ver si el gobierno se atreve a aplicar la fórmula. Sí, fíjate que entonces regresamos al tema de la confianza. La confianza al final es súper importante, ¿no? Especialmente tomando en cuenta que tú no le puedes exigir al gobierno, como ocurre en el caso de un bono de la República a su vencimiento, mira, aquí está tu bono, dame el capital más el cupón, el último cupón, sino que tienes que ir a uno de estos exchanges, que son 6 de 11, según lo que me acabas de explicar, que son los que están operativos, a conseguir a alguien que esté dispuesto a comprar tu petro. Y por ejemplo, quizás la explicación de que el 30%, 40% de los petros que se utilizaron para comprar bienes y servicios en el mes de diciembre o a partir del mes de diciembre siguen en unos wallets sin poder ser de alguna manera vendidos y evidentemente tampoco pueden ser liquidados por lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, quiero, antes de entrar en otra pregunta, entender un poquito, porque acuérdate que la gente que va a ver este video no toda va a ser de Venezuela, sino va a haber gente de todas partes del mundo viendo esto, ¿no? Y tú, que estás en Venezuela, y yo, que estoy muy pendiente de las cosas que están ocurriendo en Venezuela, desde aquí de Miami, que es de donde te estoy haciendo la entrevista, quizás podrían estar interesados en entender qué ha hecho el gobierno desde el punto de vista tecnológico para que estos pagos y cobros se puedan concretar en el comercio de bienes y servicios. Bueno, sí, ha existido distintas iniciativas o mecanismos que el gobierno ha venido tratando de adelantar a esos fines. Está lo que se llama el sistema de biopago que administra hasta el momento exclusivamente el Banco de Venezuela. Está lo que es la utilización de este carnet de la patria que tiene su código QR y que está atado a lo que se llama la billetera PetroApp. Está la posibilidad de que en un futuro también se cancele como que si fuera un punto de venta en donde tú utilices una tarjeta, ese mismo carnet de la patria, y simplemente ahí se te van debitando los petros. Sí ha existido algunos comercios que tienen sus cajeros de petro, que este sistema del biopago que funciona con la huella dactilar. Entonces, un poco lo mismo que se estaba haciendo con el carnet de la patria, solo que en lugar de dinero en bolívares, tú lo que tienes abonado son tus petros. Entonces, las personas han sido llamadas a que abran sus billeteras de manera que el gobierno pueda allí hacerle la transferencia del petro y luego entonces con el carnet de la patria van a ciertos establecimientos que tengan este tipo de puntos inteligentes y allí van utilizando y consumiendo el petro. El resto son transferencias que se pueden hacer, lo que se llama transferencias peer-to-peer, que yo transfiero de mi wallet a el tuyo. En principio se había sostenido que este tipo de transferencias privadas solo podían hacerse con familiares verificados, porque cuando uno ve lo que es esa aplicación del petro,
realmente la opción que está allí contemplada para hacer ese tipo de transferencias entre personas está como circunscrita a familiares que previamente hayan sido validados como tales por la SUNACRIP, pero tengo entendido que también es posible hoy día ya transferir de una persona a otra. Y ahí también va a surgir otro mercado, porque fíjate que son como tres valores distintos que puede tener el petro a mi modo de ver simultáneamente. Uno, el que fija la SUNACRIP, del que ya hablamos, que es esta cesta de commodities. Otro, el que resulta de las exchanges, y otro, el que resulta de las transacciones privadas que no se canalizan a través de estas casas operadoras. Entonces, ¿cuál de esos tres valores es realmente el de mercado? Pareciera que el segundo es el que es más razonable que sea el de mercado, pero allí ahorita acaba de ser aprobada por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela el boletín número 12, que tiene como objetivo regular lo que es el registro en los estados financieros de la tenencia de criptoactivos, y también esta obligación que impuso el gobierno de que conjuntamente con los estados financieros en moneda funcional u operativa presentes, los presentes expresados en petros, bueno, esa es una de las inquietudes que yo me he planteado. ¿Cuál es el valor real que debe tener esos registros contables cuando realmente el mercado de criptoactivos en Venezuela hoy día es tan pequeño, pero específicamente el del petro es mínimo, y además con estas distorsiones de un precio fijado por la SUNACRIP de 4 millones y tanto, y otro que resulta de las pocas transacciones en las exchanges a 2 millones y tanto. Y entonces, bueno, eso es un tema Es bien álgido. interesante que sacaste o que traíste a la conversación el tema de la obligación de las empresas de tener un nuevo set de estados financieros expresados en petros, ¿no? Indudablemente tener tres valores distintos, eso no ayuda porque la contabilidad es una ciencia exacta, ¿no? No permite distintos valores, pues tú tienes que utilizar un valor específico y tener como referencia un petro que tiene tres valores, indudablemente va a generar muchos dolores de cabeza, ¿no? Ahora, ya que estás tocando el tema de los estados financieros, yo pregunto, esta exigencia del gobierno que ha sido atendida por la Federación, aplica a la totalidad de los estados financieros, el balance, activos, pasivos, patrimonios, aplica flujo de caja, aplica estado de ganancias y pérdidas, o aplica específicamente a ciertas operaciones que tú dentro de lo que es tu comercio o tu actividad profesional desarrolles o transes en petro. Bueno, fíjate, yo creo que era natural que este paso se diera, y ya la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela lo venía pensando desde el año 2018, porque consideraba que, como cualquier otro activo del cual tú seas titular, ese tiene un impacto dentro de tu situación financiera. De la misma manera que tú tienes una avioneta, tienes un barco, pues el que es titular de bitcoins o de petros tiene que reflejar eso en su contabilidad. Eso es una cosa. Y cosa distinta es que tus estados financieros tengas que expresarlos en un criptoactivo. Fíjate que normalmente existe lo que se llama la moneda operativa o funcional y la moneda de presentación. En el caso venezolano, la moneda de presentación siempre es el bolívar, pero la moneda operativa o funcional es aquella en la cual tú llevas a cabo tu actividad económica ordinaria en mayor medida, es decir, en la que obtienes tus ingresos y en la que efectúas tus gastos. Correcto. Entonces, el que el Estado ahora imponga la obligación de que esos estados financieros, que son en su integridad, o sea, el mismo estado financiero que tú presentas, todos tus instrumentos, tus balances, todos esos instrumentos tienes que simplemente traducirlos al petro, como que si hubieras tenido una moneda funcional y hubieras elaborado tus instrumentos financieros en esa moneda funcional y simplemente tuviste que pasarla a bolívares, porque esa es la que la ley del Banco Central de Venezuela pone como obligatoria. Entonces, aquí lo que hizo la Federación fue dos cosas. Uno, regular el mecanismo de valoración y registro de la tenencia de criptoactivos, y otra, simplemente colocó una breve referencia de que cuando por exigencias legales, gubernamentales o del destinatario de la información financiera hubiera necesidad de expresar esos estados financieros en criptoactivos,
simplemente se utilizaría el valor razonable de ese criptoactivo para hacer la conversión o la reexpresión. Entonces hasta ahí llegaron. Vamos a ver, ahora falta que la SUNACRIP apruebe ese boletín, porque si bien la SUNACRIP le lanzó la pelota al terreno de la Federación del Colegio de Contadores Públicos para que ayudara a elaborar la normativa, pues ahora queda pendiente que la SUNACRIP haya quedado conforme, esté satisfecha con el instrumento que emanó de la Federación. Interesante. Te voy a lanzar, ya el Petro es una papa caliente, ahora te voy a lanzar una pregunta papa caliente. ¿Qué sientes tú que le ha salido bien al gobierno en este esfuerzo que está haciendo para que la población adopte el Petro y qué sientes tú que le ha salido mal? ¿Okay? Sí. Y cómo ves el futuro, ¿no? Como decía unos minutos atrás, tal vez las expectativas, el propósito, los fines que se trazó originalmente el Estado con el Petro, no los logró, indudablemente, que era convertir al Petro en una criptomoneda que generara esa confianza de la que hemos venido hablando a lo largo de la conversación, que pudiera ser transada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que esto se convirtiera pues, en un mecanismo de, por un lado, de generación de ingresos, sobre todo en divisas para el Estado, así como también, no lo he mencionado, como un mecanismo para enfrentar lo que eran las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. Pero eso le salió mal por todo lo que hemos venido conversando. Sin embargo, siempre insisto en que si algo debemos aprender los venezolanos después de 20 años padeciendo o conviviendo con este tipo de políticas, es que lo que plantea el gobierno no debe ser desestimado, no debemos ser escépticos, independientemente de que no estemos de acuerdo con ello, independientemente de la invalidez que puedan registrar. Bueno, el gobierno nos tiene acostumbrados a que se mantiene firme. Que yo sí creo que empieza a calar esta concepción de la que te hablé del Petro como, desde el punto de vista político, como mecanismo de alimentación del populismo. Porque en definitiva es eso. Insisto, no importa tanto cuál es su concepto tecnológico, yo diría que el jurídico sí es muy importante, pero ya la población, a pesar de que se resiste o rechaza en alguna medida al Petro, ya empieza a hablar de él como parte de su cotidianidad. Y empiezan a explorar esas fórmulas de las que hablamos, que si el sistema biopago, que si la PetroApp. Entonces, claro, tú tienes ahí un tema tecnológico relativo, porque a veces también creemos que en Venezuela, porque la internet no funciona o la luz no se va a cada rato, la gente no está metida en el mundo de la tecnología. Basta ver el manejo de la telefonía celular en todos los estratos y niveles de la población venezolana, y cómo eso está allí presente. Entonces yo sí creo que el pequeño logro que siento empieza a tener el Petro es a ese nivel de lo que es la canalización de las políticas de apoyo social tradicional que el Estado venía manejando, solo que ahora no a través del Bolívar, sino a través del Petro. Desde el punto de vista tributario, me parece que puede venir próximamente algunas medidas en ese sentido, porque también hubo una reforma bastante particular en el Código Orgánico Tributario de este mes de enero del 2020, que es el artículo 146, en donde allí estaba prevista la posibilidad de que si la ley creadora del tributo contemplaba la posibilidad de su pago en moneda extranjera, pues ese era el medio de extinción de la obligación tributaria, el pago en divisas del tributo que daras. Esa norma se modificó, se eliminó esa mención expresa a la moneda extranjera y simplemente se dijo que la obligación tributaria se pagará en bolívares, salvo aquellos casos que determine el Banco Central de Venezuela a requerimiento del Ministerio de Finanzas. Esto lo que va a suponer entonces es que perfectamente podría el Banco Central de Venezuela decir en un momento dado, esta obligación tributaria no se va a pagar más en bolívares, sino que se va a pagar en petro.
y eso entonces también daría allí una nueva fuente de movilidad del petro por parte del Estado. Fíjate que ahí se va a generar algo interesante. Estábamos hablando de la compra del petro a descuentos. Tú podrías comprar el petro acaso al 50% de su valor, pero ¿a qué valor te lo va a reconocer la administración tributaria cuando tú lo utilices como medio de pago? ¿Al 100% de su valor al que determina la SUNACRIP? Interesante. Es como lo que durante muchos años y seguramente se sigue utilizando, pero con menos frecuencia porque hay muchas compañías que están arrojando resultados negativos y no positivos, que era la compra de créditos fiscales a descuento en el mercado, ¿no? Tú comprabas pagando menos que el valor nominal, pero liquidabas y pagabas tu impuesto por el valor nominal, el valor facial, pues, de alguna manera, nominal del crédito, ¿no? Va a ser interesante qué va a terminar pasando ahí, ¿no? Entonces, pareciera entonces que en resumen, las estrategias que está utilizando el gobierno para forzar pues la adopción del petro terminan, o se pueden resumir de alguna manera de esta manera. O sea, está exigiendo el pago en petros para ciertos servicios, impuestos y bienes. Está haciendo pagos también en petros, por ejemplo, el tema de los aguinaldos en diciembre. Está obligando a ciertos comerciantes a cobrar en petros. Y se está planteando un recargo de IVA para aquellas operaciones que se trancen, de bienes y servicios que se tracen en algo distinto al bolívar, en divisas. Si pagas en bolívares, petros, no te aplican ese recargo. Más estas reformas de carácter tributario que podrían sumarle a esta lista otras maneras para forzar que la población en general y las empresas adopten el petro en todo lo que es su giro comercial y su vida en Venezuela, ¿no? Entonces, tomando en cuenta toda esta experiencia venezolana, que de verdad que es interesantísima, ¿qué crees tú que un gobierno que quiera activar una criptomoneda en su país debería hacer desde el punto de vista regulatorio para lograr el éxito y la adopción pues, de la criptomoneda en su economía, ¿no? Imagino que la confianza va a ser clave, la estabilidad política va a ser muy importante, la estabilidad económica va a ser súper importante, pero agarrando la experiencia venezolana que ha traído como consecuencia que la adopción ha sido muy difícil y que el gobierno ha tenido que adoptar estas medidas para forzar la adopción. Bueno, ¿qué debería hacer un gobierno para que un sistema de criptopago o de criptomonedas y de criptopagos sea exitoso? Bueno, yo pienso que difícilmente, y por eso es que uno no ha visto esa actitud, sino aquí prácticamente, bueno, se ha ocurrido en otros países, pero muy pocos, realmente es como contra natura o contrario a la labor de un Estado estar promocionando las criptomonedas, porque para eso tú tienes tu propia moneda y no deberías estar promoviendo una iniciativa que más bien lo que te va es a dificultar los controles, porque, como por ejemplo, estábamos hablando de temas tributarios, puede resultar muy complejo saber quién obtiene, por ejemplo, ganancias gravables con el impuesto sobre la renta si las transacciones se hacen con criptomonedas. Sucesiones, podrías recibir en herencia una cantidad importante de bitcoins y cómo puede saber el Estado que forman parte del acervo hereditario esos bienes. Entonces, realmente no creo que el Estado tenga por qué convertirse en el promotor de esta iniciativa. Esto que no se entienda como que es que tiene que convertirse en un opositor. No, yo creo que el Estado debe permitir, debe regular, pero de ahí a convertirse en el precursor, promotor, en el impulsor de las criptomonedas, es lo que no le encuentro sentido. En el caso venezolano. ¿Conoces algún otro caso en donde está pasando algo parecido en Venezuela? Donde sí, se ha oído por allí algunos países, pero la verdad es que no he podido profundizar en la lectura de qué es lo que están proponiendo, porque se ha hablado mucho de la creación de dinero digital por parte de países, pero yo creo que ese es un escenario distinto al de la criptomoneda. Claro. Porque precisamente es la necesidad que hoy día existe de sustituir el dinero en físico, el papel moneda y las monedas,
por un dinero que tú puedas movilizar a nivel digital e informático. Bueno, que eso es lo que está ocurriendo, de hecho, en la mayor parte del mundo. Ahora, de creación de criptomonedas, como el caso venezolano, yo creo que eso no obedeció a ningún razonamiento o alguna iniciativa dirigida a fortalecer la economía venezolana o a generar algún tipo de beneficio para la población venezolana, sino que fue producto de las circunstancias en las que se encontraba el gobierno de Nicolás Maduro frente a las sanciones y la reacción que tuvo a nivel mundial en su contra. 100% de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué crees tú que tiene que ocurrir en Venezuela para que el petro sea adaptado por la población? Yo creo que llámese Petro, llámese Bolívar o llámeselo como tú lo quieras llamar, aquí mientras las reglas, ni siquiera las reglas, porque las reglas no existen, ese es el gran problema. Mientras no haya seguridad jurídica, no haya un gobierno serio y eficiente, no importa cuál sea la modalidad o el nombre que tú le pongas a la moneda con la que pretendas operar, no vas a lograr el éxito, ni la población va a aceptarlo. Una cosa es que tú te veas forzado porque no te queda otro remedio, pero eso no permitirá que esa unidad monetaria tradicional o digital o criptomoneda pueda tener éxito mientras las condiciones de funcionamiento del país sigan siendo las que tenemos hoy día. Claro. Entonces, fíjate que volvemos a caer en la palabra clave de todo esto, que es la confianza, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, fíjate, yo quiero terminar tu entrevista, Juan Cristóbal, hablando un poquito de este maravilloso evento que estás programando, o que se está programando, o que está programado para el miércoles de esta semana en Caracas, en el IESA, en donde tú y una cantidad de colegas y amigos van a estar participando en un panel de alto nivel, en donde van a abordar todo este tema del petro, ¿no? Los aspectos jurídicos, los aspectos económicos, los aspectos contables, ¿no? Sí. Yo me imagino que cuando ustedes se sentaron a programar este maravilloso evento, estuvieron conversando muchas cosas, pero me da curiosidad conocer de tu parte, que participaste en ese comité de organizadores del evento, ¿cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr organizando este evento? Sí. Bueno, este es un tema que, como se habrán podido dar cuenta, vengo trabajando desde hace ya 2 años y medio, 3 años, y me he encontrado con otros profesionales que también tienen grandes inquietudes en esta materia, de otras profesiones, economistas, contadores, y siempre he sido de la opinión de que este tipo de materias necesitan ser analizadas desde perspectivas multidisciplinarias, porque como ya hemos podido ver, tienen incidencia, como tú señalabas, en lo económico, en lo jurídico, en lo contable, y dentro de cada área del derecho, por ejemplo, tiene a su vez incidencia en lo laboral, en lo mercantil, en lo tributario. Entonces, nuestra intención es celebrar un encuentro en el que especialistas en cada una de estas áreas pueda comunicar al público presente cuáles son las implicaciones, incidencias, impactos que el petro está teniendo y puede llegar a tener, que el participante pueda comprender en mayor medida un tema tan complejo como este, de una manera sencilla, de una manera práctica, y que entonces de esa manera se pueda hablar con mayor propiedad, tanto para criticar como para respaldar, como también para operar frente a este contexto tan difícil que es el venezolano, al que se le agrega este aditivo bastante contaminante, por decirlo de alguna manera, pero frente al cual, como decías, no se puede uno hacer la vista gorda, tiene que enfrentarlo, y creo que la mejor manera de enfrentarlo es comprendiéndolo. Yo siento que pocas personas entienden esto, a pesar de que muchas hablan de esta materia, pero hay que sacarla de ese contexto estrictamente tecnológico y hay que llevarla a nuestros campos operativos de trabajo tradicional,
Y ese es un poco el esfuerzo que yo he querido hacer, no solo con estos eventos, sino también con el libro que publiqué del mundo jurídico de las criptomonedas, que fue mi trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, lo que también fue muy novedoso, porque se trataba de un tema totalmente distinto a lo que normalmente es objeto de este tipo de trabajo de incorporación, y que ha sido un libro que muchas satisfacciones porque no solo pues, ha tenido muy buena acogida acá en Venezuela, sino también en el exterior, porque creo que es de lo poco que existe a nivel jurídico sobre la materia, y allí se aborda pues tanto el tema de las criptomonedas como la experiencia específica del petro, y luego pues yo he ido complementando el estudio de la materia a través de una serie de artículos más puntuales que he ido publicando por las redes sociales. Interesantísimo. Cuéntale a la audiencia, Juan Cristóbal, en dónde es este evento, en qué fecha se va a realizar este evento, en dónde, en dónde pueden comprar sus entradas, por un lado, con relación al ejemplo, al evento, y por el otro lado me encantaría que le digas a la gente en dónde pueden comprar tu libro, que es uno de los pocos libros, como indicas tú, que aborda con profundidad el tema, de muchísima actualidad en Venezuela, y que probablemente puede ser un libro de consulta para abogados y colegas que quieren especializarse y entender un poquito mejor todo este mundo de las criptomonedas y la historia del petro, que puedan estar trabajando en otras partes del mundo en donde este tema está también adquiriendo un poquito de relevancia y está sobre la mesa. No dudo que habrá algunos cuantos países que estén tratando de copiar esta idea, ¿no? Sí, bueno, el foro es el 11 de marzo en el IESA, y para inscribirse, ya queda el día de mañana prácticamente, pueden llamar al teléfono 483-2674, que es el teléfono de la academia, 0212-483-2674, o dirigirse a la academia a través del correo electrónico academiadecienciaspoliticas@gmail.com. En cuanto al libro, también se puede comprar en la sede de la academia, que es en el Palacio de las Academias. Pueden contactarlos por esos mismos teléfonos y correo electrónico. También se encuentra a la venta por Amazon, y también lo está distribuyendo la librería Marcial Pons en España, hasta el momento. Esperamos llegar más allá. Excelente. Excelente. Tenemos idea desde el punto de, porque la plática siempre es importante, Juan Cristóbal, ¿cuánto cuesta participar en el seminario? ¿Cuánto cuesta tu libro? O sea, es importante también que la gente tenga claro cuánto es la inversión que tiene que hacer. Claro que sí. Como todo aquí en Venezuela necesita ser expresado, no en petros, pero sí en dólares. En el caso del foro es el equivalente a $25, calculado como debe ser el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela. En el caso del libro, el libro cuesta $35, también pagadero en su equivalente en bolívares al tipo de cambio oficial. Comentaste que el libro también está en Amazon, ¿no? Es correcto, sí. Okay. Se llama Mundo Jurídico de las Criptomonedas. Perfecto. Bueno, te deseo a ti, a los colegas y a los amigos especialistas en el tema del petro muchísimo éxito en ese evento. Espero que tengan un full house. No sé cuál es el aforo que tienen ahí, pero espero que se llene. Te tengo una pregunta para quienes lamentablemente no vamos a estar en Caracas el miércoles, como es mi caso. Me hubiese encantado estar en Caracas porque este es un tema que me apasiona y por eso tomé la decisión de hacer contacto contigo, para ver si existe la posibilidad de que quienes no participemos, por la razón que sea, tengamos acceso pues al contenido y a lo que todos ustedes van a compartir, esa maravillosa experiencia que van a compartir con las personas que decidan participar en este evento, ¿no? Sí. Entonces, que nos hables un poquito de esto, ¿no? Bueno, ante todo decirles que en el foro participará el economista Aarón Olmos, que es una persona que de verdad domina este tema, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico, de una manera extraordinaria, quien va a hablar precisamente de esa perspectiva del petro en el ámbito económico. Luego hablará Roberto Jun, quien va a ver todo el tema del petro y su concepción jurídica y todo este tema de cómo se puede hacer uso del petro y las distintas tecnologías que se han implementado a esos fines. Después viene Humberto Romero Musi,
que es el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que es la organizadora de este evento conjuntamente con el IESA, que va a hablar sobre el petro y la contabilidad. Después hablaré yo sobre el petro y la obligación tributaria. Después viene Miguel Mónaco sobre el petro y la actividad regulatoria, toda la actividad comercial. Y finalmente César Carballo, el petro y las obligaciones laborales. Excelente. El aforo del IESA es para 260 personas. Prácticamente estamos ya llenos, pero todavía puede el que se mueva con rapidez de pronto conseguir entradas. Y sí, te comento que al terminar esta conversación voy a terminar de cuadrar el tema de la grabación que se va a hacer del evento, que se va a instrumentar a través de un acuerdo que recientemente llegó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales con la Fundación Universitas. Ellos van a grabar todo el evento y luego entonces será colgado en la página web de esa institución. Fantástico. Bueno, esas son buenas noticias para quienes no estamos por allá, ¿no? Bueno, te deseo a ti y a todos tus compañeros del panel de la conferencia del miércoles muchísimo éxito. Como te dije al principio, agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación que te hice para tener esta conversación el día de hoy, porque siento que es un tema sumamente importante para la población venezolana o la población, todas las personas que viven en Venezuela en este momento y las empresas que hacen vida en Venezuela. Y estoy seguro además que mucho de lo que se discutió hoy en esta conferencia, en esta conversación informal, va a ser súper útil pues, para colegas y personas vinculadas pues, a la industria de las criptomonedas, el blockchain, para entender un poquito qué es lo que está pasando en Venezuela con este tema del petro, y muchas ideas seguramente van a resultarles útiles en todo lo que es el ejercicio de su profesión y la asesoría pues, que le están dando a sus respectivos clientes. Entonces, de verdad, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por compartir esta hora y piquito que pasamos conversando. De verdad, muy agradecido. Me voy con conocimientos interesantísimos sobre esta área y bueno, me motivaste a seguir estudiando, ¿no? Y a seguir participando y viendo pues qué es lo que está pasando en este mundo tan interesante en el futuro. No, bueno, para mí ha sido un gran gusto, primero, haberte vuelto a ver, aunque sea por esta vía, con todo el afecto que siempre te he tenido, y bueno, a la orden para que cuando vayan surgiendo nuevos temas sobre la materia podamos de una manera más puntual irlos abordando en próximas ocasiones. Bueno, amigo Muchas mío, gracias a ti. éxito. Hasta luego. Gracias.